Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 5 de febrero del 2023. Vámonos con las noticias del presidente de la República, quien estuvo trabajando en domingo allá en Querétaro junto con todos los gobernadores, también la ministra Norma Piña, Santiago Krill, senadores, el senador Armenta, y al final pues vemos una respuesta contundente del presidente de la República a los cuestionamientos de Santiago Krill y también de este conservadurismo que se conmemoró el día de hoy. Bueno, pues 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en la que el presidente destaca justamente las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo y un mensaje contundente a los gobiernos neoliberales, incluyendo a Santiago Krill, quien desde muy temprano pues ya había puesto en cuenta de Twitter que sus diferencias presidenciales, en este caso con el presidente de la República, eran por la manera de abordar la política y que él creía en la política plural y de entendimiento. Mencionaba que México no debe gobernarse con una visión única y hay que buscar la reconciliación para que unidos salgamos adelante. Ningún país dividido avanza. Bueno, pues el discurso está bonito, pero en el fondo cuando ellos gobernaron, hicieron de la Constitución lo que se les pegó su regalada gana, y al final pues esa Constitución no volteaba a ver a los más necesitados, cosa que está sucediendo en los últimos días. Y aquí están algunas de las fotografías que el mismo presidente nos comparte en su red social. Ahí es el gabinete pues prácticamente completo, los gobernadores, también hubo junta de la CONAGO más temprano. Ahí está la ministra Norma Lucía Piña, en este recinto en Querétaro muy bonito, en el Teatro de la República, en donde recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador. También estuvo el gobernador Curi, que a diferencia de Santiago Krill, él sí aceptó y le reconoció al presidente de la República lo que está realizando. Y atrás al fondo vemos a los gobernadores tanto de oposición como de la Cuarta Transformación, incluyendo a Laida Sansores, que anda tomando fotografías. Miren, aquí está la gobernadora Laida. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a analizar lo que se dijo y la respuesta contundente tanto del senador Armenta como del presidente de la República. Esto es Infórmate, ya comenzamos, sean bienvenidos. Infórmate. Recorriendo, gozando las calles del centro histórico de Querétaro. Sí, ¿y qué importancia este evento hoy que comparte usted por primera ocasión con el presidente? ¿Han tenido algunas diferencias de opinión por lo menos en asuntos pues de protocolo en un caso y en otros temas? ¿Cómo llegan ustedes dos a este encuentro? Bueno, llegamos representando cada uno a una soberanía, él al Poder Ejecutivo y yo a la Cámara de Diputados, y es un evento de Estado. Y claro, tenemos puntos de vista distintos, los respetamos, pero sí, efectivamente pensamos políticamente diferente. Sustancialmente, ¿en qué elementos fundamentales, dado que ustedes representan a dos poderes, en qué se sustentan esas diferencias y son relevantes? En la manera como abordar la política, fundamentalmente. Yo creo en una política plural, diversa, de diálogo, de entendimiento, de intercambio de ideas, de acuerdos, de consensos. Es un país muy complejo, que no se puede gobernar con una visión única, no se debe. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, mexicanas y mexicanos de las distintas regiones, con formaciones, con temperamentos distintos, entonces hay que buscar una reconciliación nacional para que este país unido salga adelante. No hay un solo país en el mundo que dividido avance. Es muy importante. Esto lo demuestra la historia. El 2 de octubre no se olvida y nosotros nunca debemos de olvidar que fue la falta de diálogo del régimen lo que provocó esas matanzas. Hoy, después de 2 alternancias federales incuestionables, era de esperarse que hubiéramos arribado a un amplio consenso en torno a las instituciones
y a las reglas electorales. Esto no es así. Nuevamente los acuerdos se frustran. Lo que debe resolver la política y el diálogo, eso nos toca a nosotros. Incomprensiblemente, el Tribunal Constitucional lo tendrá que dirimir. Rectifiquemos, aún estamos a tiempo, no tenemos por qué repetir los errores del pasado. La política es también conciliación de intereses encontrados. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de defender nuestras creencias, nuestras ideologías y nuestras posiciones políticas. El límite es la Constitución, los tratados internacionales, que también son ley de la nación, y por supuesto el respeto a la vida institucional. No hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos quienes somos servidores públicos. La falta de diálogo también se extiende a los asuntos fundamentales para el bienestar de la nación. Existe desacuerdo sobre el combate a la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la económica, la impunidad y la corrupción. Es un gran equívoco pensar que los problemas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen, o peor, con cambios a la Constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma, la realidad automáticamente cambia. El pueblo es y siempre ha sido muchos Méxicos, no solo uno y menos uno homogéneo. El gran reto es encontrar a través del diálogo político, la unidad dentro de esta vasta pluralidad y diversidad que es México, no a través de una visión única. Eso contradice la esencia de nuestra democracia. Es hora de dialogar para hacer realidad nuestra Constitución, para aplicarla, para ejecutarla, para que en esos medios podamos convenir los grandes acuerdos de la nación. Y esos grandes acuerdos de la nación que se traduzcan en el bienestar social del pueblo de México. Esa es la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917, promulgada un día como hoy, hace 106 años. Muchas gracias. La separación del Estado y la Iglesia fue tan importante como lo es hoy y será en el futuro la separación del poder económico y del poder político para el beneficio de las y los mexicanos. La Constitución del 17 sí incluyó por primera vez en su texto el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la tierra. Los movimientos sociales de esa etapa revolucionaria quedaron plasmados en ese año en la Constitución. En este mismo recinto donde hoy nos encontramos, se protestó y firmó la Constitución que inscribió garantías y derechos humanos y proclamó la soberanía. En ese entonces, todos los constituyentes eran hombres. Hoy es una realidad, hay paridad de género y estamos avanzando en nuestra causa. A partir del 2018, por mandato soberano de más de 30 millones de mexicanos, ha iniciado la cuarta etapa de la transformación de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
encabeza, acompañado del poder legislativo y sin menoscabo de la independencia entre los poderes públicos, esta fase histórica en nuestra nación. Las siguientes reformas constitucionales son el reflejo del humanismo mexicano que caracteriza esta cuarta etapa transformadora. Aprobamos en el Congreso la Ley de Austeridad Republicana, reclamo de los mexicanos. Aprobamos una nueva reforma educativa. Creamos la Ley de Economía Circular para proteger la vida del planeta. Creamos la Ley de la Guardia Nacional. Reformamos la Ley General de Salud respecto al etiquetado nutricional. Somos el primer país en el mundo en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores y la segunda causa de muerte en México es la diabetes mellitus. Reformamos el artículo 108 y 111 para la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Reformamos el artículo 4 para convertir las dádivas en derechos a favor de los adultos mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes. Reformamos en materia de salario mínimo y dimos vacaciones dignas. Reformamos los derechos en materia de mujeres y de niños. Las reformas que hemos construido con el presidente de la República buscan eliminar el presidencialismo abusivo y materializar la separación del poder económico del poder político. Por eso aprobamos el artículo 19 de la Constitución en su reforma para declarar como delito grave el fraude electoral, la corrupción y el robo de hidrocarburos, sinónimo de la corrupción del régimen presidencial. Logramos la ley de extinción de dominio. Se creó la ley contra las empresas fantasmas y facturación falsa, base del saqueo fiscal a la patria que tanto llena de indignación a la población. Creamos la ley del juicio político y reformamos el artículo 28 de la Constitución para eliminar la condonación de impuestos que solo beneficiaba a las empresas e intereses extranjeros. Estas reformas, todas estas reformas, sin un constituyente, son el resultado del movimiento social que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, afirmo categóricamente como presidente del Senado que el humanismo mexicano, expresado por el Ejecutivo Federal, es un concepto válido, sustentado en la razón jurídica y en la esencia de todas estas modificaciones que hemos hecho a favor de las y los mexicanos. Quienes nos exigen, ellos y ellas, legítimamente a todas y todos nosotros, autoridades, instituciones, representantes, entes autónomos del Estado, nos exigen los mexicanos sensatez e institucionalidad para hacer posible recuperar la nación y lograr una justa distribución de su riqueza y bienestar, porque eso no se habló en los discursos de hace un momento. ¿Es posible hacer patria? Sí, sí es posible hacer patria y hacer el bien en México si nos conducimos con estricto sentido a la aplicación del artículo 1 de la Constitución que señala: todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con esos principios de universalidad, independencia y progresividad. Las reformas constitucionales que hemos hecho
para honrar el 106 aniversario de nuestra Constitución, le otorgan a México motores jurídicos de prosperidad para México. Ya pasamos del 17 al 2018 de instituciones políticas extractivas que entregaron la riqueza nacional y nuestros recursos naturales al exterior, a la consolidación de las instituciones políticas inclusivas que permitirán el desarrollo de México para las próximas generaciones. En breve, muy en breve, alcanzaremos la soberanía energética para poder aspirar a la soberanía financiera, para que el sueño mexicano de lograr la distribución justa de la riqueza se perciba en los hogares del país. Esa, señoras y señores, es la esencia concreta que inspiró a los fundadores de nuestra patria y a los reformadores de nuestras instituciones, que hoy nos convocan a compartir el 106 aniversario de la Constitución Mexicana de 1917. Muchas gracias. México y su pueblo resistieron el embate del conservadurismo y la presión extranjera y se pudo avanzar aplicando uno de los planes sociales más importantes del mundo, incluso antes de las políticas populares de la Revolución Rusa y del establecimiento del estado de bienestar en los países europeos. Es decir, la revolución no se había olvidado, seguía siendo enseñanza y continuaba como guía y orientación en el quehacer social. Solo la demanda de democracia había quedado como asignatura pendiente. Pero insisto, en el terreno de la justicia, el contraste con la opresión y el clasismo porfirista era verdaderamente notable. Todavía en 1970, don Jesús Silva Gerso sostenía, lo cito textualmente: los reaccionarios, ignorantes y obstinados, siguen pensando que aquel tiempo en que gobernó al país el general Díaz fue de lo mejor de México en toda su historia. Hay insensatos, parece mentira, que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros, mas para un hombre progresista de nuestros días, a la distancia de ya muy cerca de 60 años, el balance del porfirismo arroja números rojos. Si no hubiera sido así, no habría estallado la revolución. Termina la cita. Sin embargo, con el paso del tiempo y de manera especial, durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de 3 décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido
condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna, hasta casi despojarla de su letra y espíritu original, y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular. En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación pública. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el Porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos con orgullo y con la frente en alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994. Existe ahora, como lo mencionó el senador, representante de esa Cámara, la ley de austeridad republicana, porque la austeridad no es un asunto de principios, no es un asunto, digo, de administración, sino de principios. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se aprobó, y le agradezco mucho a los legisladores, la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado.
se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos. Esto nos ha significado ingresos para la hacienda pública del orden de 200,000 millones de pesos al año. La clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves. La eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano y por cualquier delito. La revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto, directo en los sindicatos, la ley de salud para otorgar a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Agréguese a lo anterior la cancelación de la mal llamada reforma educativa, así como la reforma constitucional que permite a elementos del Ejército y la Marina participar en tareas de seguridad pública e instituye la Guardia Nacional. Además, y esto lo considero fundamental, muy importante, se elevó a rango constitucional el derecho a las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad y las becas a estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Permítanme leerles el texto del artículo 4 transitorio de la Constitución que trata sobre este importante asunto. Dice así: el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condiciones de pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto significa que no solo es un enunciado, un texto, una letra muerta en la Constitución, sino que por primera vez se establece que estos derechos son de aplicación obligatoria para el Gobierno de la República. Amigas y amigos, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada.
La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva! ¡Viva Querétaro! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ahí tienes la respuesta presidencial. Yo soy Filipo Beltrán. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y también te recordamos nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Esto fue Infórmate. Nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Infórmate.